ante la creciente ola de violencia en el estado de Veracruz como parte de las acciones para garantizar la seguridad en esta entidad. La Guardia Nacional ya se ubica en Minatitlán, donde el viernes pasado se registró una masacre que terminó con la vida de 13 personas. Los detalles de la información los tiene Tonantzin Zapata de Radio Televisión de Veracruz. Vamos a ver. Buenas noches, un gusto saludarlos a ustedes y al auditorio de Capital 21 para informarles que Minatitlán, Veracruz se convirtió en la primera región bajo el esquema de Guardia Nacional en el país, tal como lo había anunciado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En el evento que encabezó el mandatario federal en el Parque Reforma del municipio sureño, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, detalló que 1,059 elementos darán protección a la población de Minatitlán, Cozoleacaque, y también habrá apoyo para Coatzacoalcos, los cuales estarán distribuidos en 4 sectores. Por su parte, el presidente López Obrador en su intervención expresó a los habitantes que no están solos, esto al referirse a los hechos violentos ocurridos en fechas recientes en Minatitlán y que fueron la razón principal para que la primera coordinación de Guardia Nacional se instalara aquí. Así también dijo a los familiares de las víctimas del multihomicidio registrado en una fiesta de esta ciudad que habrá justicia y que ya realizan las investigaciones para dar con los responsables. En este esquema de seguridad de Guardia Nacional se establecerán 150 coordinaciones este año en una primera etapa, debido a que se pretende sean 266 en todo el territorio mexicano. Esa es la información desde el municipio de Minatitlán. Que tengan una excelente noche.